Buena tarde a todos. Pues bueno, yo creo que vamos a comenzar ya. Estamos llegando al tiempo para iniciar la sesión y en respeto vamos a dar inicio a esta nuestra segunda sesión de la serie de videos que vamos a estar compartiendo con ustedes sobre el tema educación actual. Mi nombre es David Guerrero, yo soy esposo de Lili Guerrero y también hago parte de Educación Viva. Y el día de hoy nuevamente tenemos el gusto de que nos acompañe Yair Ramiro García está con nosotros, él estuvo igual la sesión pasada. Yair es cristiano, él es esposo y padre de familia de dos niños, es de profesión de gestión empresarial y estudiante también en temas de economía y políticos en Liberemos México. Y el día de hoy va a estar compartiendo con nosotros lo que sería el segundo video de esta serie que se titula La educación pública ha fracasado. Entonces, sin más preámbulos, introduciendo un poco a Yair, quisiera cederle la palabra para que pueda darnos la ponencia del día de hoy y al final tendremos un tiempo también de preguntas si es que las hubiera. Bienvenido, Yair, adelante. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Digo, es por demás decir que para mí es un honor estar acá compartiendo un poco de lo que hemos aprendido. Bueno, pues efectivamente la semana pasada estuvimos hablando de un mito que creo yo que en lo particular en México es algo que pues tenemos como mantra los mexicanos, que es la educación neutral, que tiene que ver con el concepto de la educación laica. Bueno, veíamos cómo, al final de cuentas, cada una de las personas hacemos acercamiento a nuestras realidades, desde nuestras percepciones o suposiciones filosóficas, ¿verdad? Y veíamos la diferencia entre la teoría del conocimiento humano y la teoría del conocimiento cristiana, donde el centro de la racionalidad para el cristiano iniciaba en Dios, y citábamos a uno de los filósofos cristianos, Cornelius Van Til, que decía que el hombre, si quiere conocer algo, ha de pensar los pensamientos de Dios después de él. Pero por el otro lado veíamos la teoría del conocimiento humano, donde el centro de la racionalidad no está en Dios, sino se encuentra en el hombre, en la misma persona. Entonces, por eso se dice que se piensa y luego se existe, porque cuando nosotros pensamos en la teoría del conocimiento humano, entonces nosotros ordenamos el mundo en el que estamos, y en base a cómo lo ordenamos, entonces así es como existimos. A diferencia del cristiano, donde Dios es quien se revela y revela el conocimiento al humano, y el humano se podría decir que, como decía Cornelius Bantín, simplemente va descubriendo las cosas que Dios ya colocó ahí, y eso aplica en toda clase de leyes. Entonces, esto, el autor lo considera como el humanismo secular, y veíamos que según un diccionario de religiones, el humanismo secular está muy ligado a la enseñanza laica en las escuelas. Entonces, enseñanza laica en las escuelas, creo que ahí comenzamos ya a hacer clic con la realidad mexicana, donde el laicismo, pues prácticamente tiene muchos años que se ha implementado en nuestro país. Y bueno, este autor, Stephen Perks, es una persona que escribe desde Inglaterra. Él tiene este libro, La filosofía cristiana de la educación explicada. Al final de cuentas, como todos los autores, pues seguramente habrá algún detalle con el que no estemos de acuerdo. Sin embargo, en general, considero que se alinea muy bien con los principios que se divulgan en las comunidades de Charlotte Mason. Entonces, esta plática, como lo mencionábamos desde la ocasión pasada, estamos tomando básicamente los capítulos 1, 2, y hoy estoy agregando un poco del capítulo 7, donde el autor pues, nos hace estos acercamientos a la educación. Este libro igual se puede descargar en la organización Cooper.org, en la parte donde tienen materiales en español. Como estamos observando, aquí igual, como mencionamos una frase de este señor Cooper, que fue, como mencionamos, un ministro de la Iglesia Reformada holandesa a principios del siglo XX, y una de las frases que más se le recuerdan o por la cual es más reconocido actualmente es esta frase donde él nos dice que no hay nada fuera de la mente humana en una persona o alrededor
en la existencia de la cual Cristo no reclame dominio sobre ella y lo declare como suyo, porque Cristo es soberano sobre todo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, él pues hizo algunos aportes a la parte política en Holanda, llegó a ser primer ministro, pues, incluso también fue profesor y en algún momento también ejerció el ministerio pastoral como pastor dentro de la iglesia holandesa. Entonces, en esta parte, pues tiene mucho que ver con la parte de lo que vamos a estar leyendo. Como bien lo explicamos, entonces algunos conceptos tenemos humanismo secular, que es lo que el autor Stephen Perks habla, que es lo que está impregnada la educación, y por otro lado él dice que debemos de abrazar el cristianismo en la teoría cristiana de la educación y acusa a los padres en muchos aspectos de que hemos abrazado, y él le llama una religión, o sea, él dice, abrazaste la religión humanista secular a la hora de educar a tus hijos. Entonces, el día de hoy vamos a continuar en ese sentido y ya una vez que él define las diferencias entre el humanismo secular y el cristianismo y después que nos explica por qué al final de cuentas el humanismo, aunque trata de mostrarse superior al cristianismo, porque se muestra como neutral, como alguien que no hace acercamientos sino desde la objetividad, al final de cuentas veíamos que como cada persona hace acercamientos a las realidades desde su concepción filosófica, al final el humanismo secular o el laicismo termina siendo una doctrina religiosa, porque al final tiene a suposiciones sobre Dios y sobre el centro de la racionalidad. Y las personas, cuando quieren hacer acercamientos a los hechos, cuando son humanistas seculares, los van a acercar de acuerdo a esa filosofía que tienen y por tanto lo van a enseñar de esa manera y por tanto no son neutrales. Ya una vez que el autor ahí en ese capítulo demuestra esta parte, pues ahora comienza a explicarnos un poquito de en qué consiste esta parte del humanismo secular y cuáles son las consecuencias que se dan en la educación cuando éste se implementa. Y él comienza citándonos a un autor, Emmanuel Kant, en su libro La religión dentro de los límites de la razón pura, y él nos dice, lo cita y le dice, por mucho que mis palabras puedan asustarte, no debes condenarme por decir, cada hombre crea su Dios desde el punto de vista moral, aún tú mismo tienes que crear tu Dios para poder adorar en él a tu creador, porque de cualquier forma la deidad se te debe dar a conocer y aún si él se revelara a sí mismo contigo, eres tú quien debes de juzgar si se te permite, por tu conciencia, creer en él y adorarle. Entonces, en este aspecto, recordando la plática pasada, pues nos explicábamos cómo parte de los argumentos del humanismo, del secularismo, dice, es que si Dios existe, tú por tu mismo razonamiento, tú lo vas a encontrar, por tu misma racionalidad, ¿no? Pero al final de cuentas, si es que llegaran a la conclusión de que existe un Dios por su misma racionalidad, no es el Dios revelado de las escrituras, porque pues la palabra claramente dice, ¿no? O sea, que solamente hay un camino para el Padre, que es Jesús, y dice que en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de él y que nadie más hay salvación. Entonces, el final de cuentas, esa es la forma en cómo Dios se ha revelado ahora en estos tiempos. Sin embargo, en la teoría humanista secular, o sea, tú buscas a Dios y tú encuentras a Dios de la forma en cómo tu mente te lo da a entender. Entonces, en esa consecuencia, Emmanuel Kant, uno de los representantes de este humanismo secular, pues él cita esto, ¿no? O sea, cada hombre crea su Dios al final de cuentas, porque pues está muy en boga con lo que dice, y, y entonces, o sea, tú vas a encontrar a Dios, tú lo vas a adorar como tú entiendas que lo tienes que adorar, y tú vas a decidir, o sea, si ese es el Dios que tú quieres o si no es el Dios que tú quieres, ¿verdad?
Entonces, en ese aspecto, obviamente, pues sobra decir que pues esto no es la filosofía cristiana de la educación. Entonces, en este sentido, pues Karl Popper, otro de los representantes del secularismo, pues, o sea, él alaba esa ética de Kant, ¿no? Y le dice, el espíritu de la ética de Kant se puede resumir muy bien en esto. Atrévete a ser libre y respeta la libertad de otros. Entonces, esa es la forma en cómo se vende el humanismo secular, ¿no? O sea, traemos libertad a las personas. Sin embargo, el autor, él dice, bueno, es que no están entendiendo muy bien estos chicos las cosas. Dice, entonces, él le explica, el espíritu de la ética de Kant se puede resumir en, atrévete a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal por ti mismo, como dice Génesis 3:5. Y entonces la única conclusión es que cuando se abraza esta filosofía, estamos hablando de una ética de la rebelión contra Dios, porque eso es lo que el humanismo es. O sea, al final de cuentas, por cuanto el centro de la racionalidad está en ti, entonces tú haces los acercamientos de acuerdo a lo que tú entiendes y a las teorías que tú mismo crees, y entonces, por tanto, por ti mismo tú vas a saber el bien y el mal, y tú vas a decidir qué está bien y qué está mal, ¿no? A diferencia del cristianismo, ¿no? Donde dice, o sea, Dios es el que le enseña pues esa moralidad al hombre, cómo tiene que vivir. Entonces, veíamos la semana pasada que esa es la parte medular o principal del hecho de abrazar un currículum secular. O sea, algunos otros autores hablan que el currículum tiene que ver con el camino de vida o la forma en cómo se va a trazar la vida de las personas. Entonces, como hemos crecido como mexicanos con esa percepción de la neutralidad en la educación, no le vemos problema a abrazar un currículum que tenga esas cosas porque nos lo venden como que es neutral, como que no importa tanto. Pero Steven Perks dice, cuando al niño se le enseña de esa manera en una escuela pública, o sea, ya se le está dando una enseñanza implícita de Dios. Entonces, yo recuerdo un autor que decía, es como cuando tienes en una familia y tienes un padre de familia y ese padre de familia tiene un abuelo y también tiene un hijo, ¿no? Ese padre de familia dice, y ese padre de familia a su hijo nunca le habla de su abuelo, y cuando se hacen las cosas relevantes en la familia, las situaciones importantes, nunca se menciona al abuelo. Entonces, dice el padre de familia podría argumentar, es que yo ni le hablo bien ni mal a mi hijo sobre su abuelo. O sea, simplemente ya cuando él esté grande a ver qué decide, o pues bueno, en otra ocasión aprenderá, pero tampoco, yo pues tampoco le estoy hablando mal, ¿no? Sin embargo, el hijo sí está recibiendo una señal y está aprendiendo algo muy importante, que es que el abuelo, que su abuelo no es importante si es que llegara a saber de su existencia, y él ya comienza a razonar y a generar sus pensamientos sin el abuelo presente. Entonces, ese ejemplo lo colocaba otro autor para mostrarnos, o sea, el riesgo de tener un currículum que abrace las concepciones seculares desde su filosofía. Entonces, veíamos en la semana pasada que bueno, puede ser muy escandaloso, como ahora que salen los libros de la ideología de género, etcétera, pero hay algo más escandaloso que ya no estamos conscientes de ello, y que es el acercamiento que la escuela pública y el humanismo secular hace a las cosas, y que el niño lo absorbe y lo recibe. Entonces, en ese aspecto es a lo cual se nos llama la atención en este libro. Entonces, tenemos que cuando el humanismo se comporta de esta manera, cada hombre tiene su concepción de cuál es la realidad y cómo tiene que acercarse. Entonces, sin embargo, o sea, el ideal del hombre no puede ser limitado al entendimiento de cualquier ser humano en particular. O sea, pues sí, cada quien se acerca a la realidad como quiera, cada quien define qué es el bien y qué es el mal, pero entonces cuando esos humanos están juntos, van a terminar chocando las diferentes realidades del hombre. Entonces, esto genera una visión estatista del hombre, donde más allá
de lo que el hombre piensa, se requiere que haya un concepto más arriba que gobierne sobre los hombres. Entonces, por cuanto en ese concepto arriba ya no está Dios, se requiere algo más que esté sobre eso. Y entonces ese es el concepto que los humanistas seculares manejan como el concepto de sociedad. Esta idea abstracta de una sociedad se termina personificando en un órgano representativo. Al final en la Tierra tiene que haber una institución que tiene que moldear esas realidades en todos los hombres para poderlos, pues ahora sí que mantenerlos juntos, ¿no? Entonces, esta organización, órgano representativo, que lleva a los hombres a conformarse al ideal del hombre o del hombre ideal, es el Estado. Entonces, el Estado es la idea divina de Dios en la tierra, para usar la idea de Hegel, otro filósofo también humanista. O sea, al final de cuentas, se puede decir que por cuanto, primeramente en la parte secular, quitaste a Dios, y entonces ahora el hombre ya no tiene su racionalidad en Dios, sino ahora puede pensar por sí mismo, pero entonces llega un momento en que esos pensamientos de cada hombre chocan, y por cuanto arriba de esos hombres ya no hay Dios, ahora se requiere algo que haya sobre esos hombres al final de cuentas, y ese tema ahora es el Estado. O sea, primeramente es el concepto vago de sociedad. Sí, la sociedad te maneja, sí, la sociedad te va a enseñar qué está bien o qué mal, pero al final de cuentas, cuando ya lo llevas a la práctica, al final es un Estado el que se impone sobre todas las personas. Entonces, por cuanto el Estado ahora toma el lugar de Dios, ahora se convierte en deber del Estado determinar y regular todos los parámetros y variables dentro del molde social y cultural del hombre para que el producto final se conforme al ideal del ser social perfecto y a aquellos que constituirán la sociedad del futuro. Entonces, no es de sorprendernos que la familia sea despreciada por los estatistas y que el control de los niños desde el nacimiento sea visto más y más como una responsabilidad del Estado. O sea, al final de cuentas, por cuanto el Estado es el responsable, se supone que es la sociedad, pero al final y en la práctica se termina convirtiendo en un Estado. Entonces, por cuanto el Estado es responsable de hacer esas funciones que Dios hacía por medio de muchos medios de gracia, ahora el Estado es responsable de manejar todas esas variables, y parte de esas variables es la educación de sus miembros para llevarlos al ideal del hombre perfecto, del hombre al que se tiene que aspirar. Entonces, al final de cuentas, el Estado aspira a llevar al hombre a un ideal sin Dios, pero si la familia al final de cuentas tiene sus ideales que son religiosos, el Estado pues lo va a ver como una amenaza. Entonces el Estado va a empezar a tratar de quitar esa responsabilidad que en inicio recae sobre las familias en la tradición cristiana. Entonces, por eso es que el autor dice, es el estatismo el que el autor considera la amenaza más fuerte en la actualidad, porque la otra opción, digo, ya hablamos de que tienes a las personas, su centro de la racionalidad ya no es Dios, es por sí mismo, ellos por sí mismos definen qué es el bien y el mal, y entonces después de ello requieres, al final de cuentas, eso genera caos, y dice, el autor en su libro dice, bueno, tienes dos caminos cuando quitas a Dios, o te vas al anarquismo, donde es un caos total, donde no hay ley, donde no hay orden, o te vas al estatismo. Y entonces el autor dice, actualmente la amenaza más fuerte es el estatismo, hablando también sobre la educación de los hijos, y dice, porque este genera una presión psicológica sobre los padres cristianos para conformarse al status quo que ha sido establecido durante el pasado siglo. Entonces, al final de cuentas, cuando el estatismo se impone, eso implica educación pública, que es lo que tenemos en México, y al final de cuentas, por cuanto la sociedad está encaminada hacia ese lugar, hacia ese ideal que el Estado le apunta,
en este caso usando la educación pública, entonces eso hace presión sobre aquellos padres que no quieren ir hacia ese ideal. Entonces, esto, dice Steven Perk, esto es un riesgo porque muchos padres sienten la presión de tener que conformarse a todo eso que la sociedad está imponiendo. Y al final de cuentas, vamos a ver que pues, el Estado tiene el monopolio de la fuerza y por tanto no nada más lo impone por presión psicológica, sino lo termina imponiendo de muchas otras maneras. Además, justamente esto es lo que hablábamos, hay un riesgo que implica el rumbo que el gobierno civil toma al interferir en los esfuerzos de los padres cristianos por darle a sus hijos una educación piadosa. Entonces, esta al final de cuentas, esa filosofía que vimos, que pareciera como que es algo muy abstracto, muy en el fondo, el autor nos va explicando cómo se va desenvolviendo y se va desarrollando, ¿no? Y una vez que se impone el humanismo secular sobre un grupo de personas, si podemos llamarlo así, sobre una sociedad, se requiere a alguien que esté por encima de ellos y eso se convierte en estatismo y en ese momento el Estado tiene que manejar todas las variables y por cuanto tiene que manejar todas las variables, se convierte en su responsabilidad también parte de las variables la educación de los hijos. Entonces, eso, dice, es la consecuencia y sobre los padres se ejerce una presión psicológica muy fuerte y al mismo tiempo el Estado, por cuanto tiene el monopolio de la fuerza y tiene el poder de ejercer cohesión, interfiere en los esfuerzos de los padres cristianos, pues principalmente en la sociedad occidental, quizá no es que te vayan a meter a la cárcel, pero sí principalmente por el sistema de distribución de la riqueza, donde al final de cuentas a las familias se les extrae parte de su riqueza por medio de los impuestos que son utilizados para usarse en una educación pública de manera masiva en todos los lugares. Entonces, en otras palabras, como para resumir esta primera parte, encontramos que el secularismo quita la religión, o sea, quita el cristianismo. Y esto empieza cuando el hombre abraza la idea de que él puede recibir entendimiento, cuando él rechaza la idea de que para tener un entendimiento o un conocimiento tiene que ir más allá de sí mismo, o sea, al Dios de la Escritura. Entonces el hombre comienza a hacer acercamientos a la realidad en base a sus propios entendimientos, a sus propios razonamientos, pero esto va a generar que por cuanto existen muchos hombres individuales, esto genera una idiosincrasia individual, la cual va a terminar chocando con la realidad correcta, si lo podemos decir. Entonces, ya no hay Dios, ya no hay nadie encima que te genere una ley moral, que las personas tengan un autogobierno y un examinar su conciencia ante Dios. Entonces, por cuanto ya no está esto, entonces ya se quitó a Dios y su palabra inspirada como fuente final de la verdad y sabiduría. Ahora el hombre coloca al Estado como su nuevo Dios para que le defina qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, cuando entendemos esto, no debe de sorprendernos, como la crisis actual que pareciera que el sistema está viviendo, ¿no? De que, inició la ideología de género. No, los libros, míralos, cómo vienen. Sí, pero cuando entendemos la doctrina del estatismo, o sea, no debería de sorprendernos que el Estado quiera colocar esto en los libros, porque al final de cuentas, él tiene que conformar al hombre al ideal del grupo que está en el poder. Entonces, el ideal del grupo que está en el poder es esto. Entonces, por tanto, tienen que manejar y llevar a los niños, a las futuras generaciones, hacia ese ideal del hombre del futuro, del hombre perfecto. ¿Cuál es la perspectiva educativa del estatismo? La meta de la educación en el estatismo es equipar al niño. Bueno, esta es una parte, ¿no? O sea, hablamos de por qué la educación pública no ha fracasado. No ha fracasado porque genera presión sobre los padres, para que ellos hagan lo que tienen que hacer, una presión psicológica. O sea, al final de cuentas, el propósito de la ley también es pedagógica y el hecho de que existan leyes que a lo mejor, por ejemplo, en nuestro país no se cumplen a rajatabla, pero sin embargo, cuando las aprendemos en la primaria, por ejemplo, la Constitución, etcétera, eso ya se nos queda marcado y si nadie nos enseña otra cosa, nosotros entendemos que eso es lo correcto.
Entonces, ejerce esa presión psicológica sobre los padres de familia por medio de los sistemas de redistribución de la riqueza, por medio de los altos impuestos y las altas regulaciones que se hacen a las, bueno, en este caso a los negocios, pero pues una familia de ahí vive, de esos negocios, impide también que las familias puedan, incluso que las mismas iglesias también cumplan sus roles asignados por Dios de una manera muy sutil, de una manera que pareciera como que no nos estorba, pero como que también como que te están jalando así, ¿no? Y como que no puedes moverte mucho. Entonces, ¿cuál es la otra parte, el otro riesgo de la educación secular humanista, que al final viene influenciada por una concepción estatista de la vida? Dice que en la concepción estatista de la educación, el niño, el propósito del niño es equipar al niño para tomar, perdón, el propósito de la educación es equipar al niño para tomar su lugar en la sociedad adulta. Entonces, la metodología de esto requiere integrar al niño completamente en su grupo de pares. Entonces, otra de las cuestiones del humanismo secular o de la educación laica es el uso del grupo de pares para poder educar al educando, si lo podemos llamar así, a la persona que va a recibir educación, tiene que estar en un grupo de pares. Como vimos, o sea, al final los padres reciben la presión de la sociedad, del grupo de las demás personas, pero también el niño, cuando entra a la educación, tiene que estar rodeado de muchos niños, de todos esos niños de la sociedad, porque dice el dogma estatista, dice que el grupo de pares es muy importante. Entonces, prácticamente el grupo de pares se convierte en una fe religiosa. Y el autor dice, eso es idolatría, o sea, es una concepción idólatra de la humanidad. Cuando nosotros, por ejemplo, quienes llegamos a hacer educación en casa, retiramos al niño del grupo de pares en sus edades tempranas y no lo dejamos que vaya, entonces para la concepción estatista de la educación o humanista secular, la falta de esto es una privación y es un acto de crueldad y de abuso infantil. O sea, porque como su propósito es que el niño se conforme a la sociedad donde está y que cuando crezca sea útil a esa sociedad, lo que se habla aquí en las comunidades de Charlotte Mason del utilitarismo. Entonces, por ello, se requiere al final de cuentas que esté en el grupo de pares. Entonces, el riesgo del grupo de pares es que el niño, al final de cuentas, termina saliendo de la influencia total de los padres y de la concepción de los valores que los padres quieren transmitirle. Al final de cuentas, el promedio, por así decirlo, de los valores del grupo de pares, el niño lo va a tener, lo va a terminar asimilando después de muchos años y de muchas horas de estar procesando esta clase de educación. Entonces, a diferencia de la educación utilitarista en el estatismo, tenemos que en la perspectiva cristiana de la educación, dice, el propósito de una educación cristiana es capacitar al niño a tomar las responsabilidades y los privilegios de ser un portador de la imagen de Dios y de equiparlo para una vida de servicio a Dios como su vicerregente en la tierra, y lo que constituye su humanidad se encuentra en el hecho de que es creado a la imagen de Dios, siendo labor de los padres cristianos cuidar al niño, moldear su carácter y disciplinarlo en términos de los propósitos de Dios para su vida. Entonces, acá con la parte del grupo de pares, eh, pareciera que el estatismo dice, oye, es que cuando tú quitas al niño de ahí, con su grupo de pares, o sea, él no va a alcanzar como esa humanidad, o sea, no va a llegar a ser humano, no va a llegar a saberse desempeñar en su sociedad cuando crezca. Sin embargo, para la perspectiva educativa del cristianismo, dices que el niño desde que nace ya es humano, o sea, porque el humano nace con la imagen de Dios, fue creado a imagen de Dios. Entonces, por cuanto el propósito del hombre es estar primeramente en comunión con Dios, el niño ya trae en sí mismo lo que se requiere para que pueda hacer su principal propósito. Y segundo, este,
al final de cuentas, la responsabilidad y la labor de moldear el carácter, disciplinar al niño, no corresponde al Estado, no corresponde a la sociedad, sino corresponde a los padres específicamente. Entonces, debido a que el hombre es una criatura de Dios y portador de su imagen, tiene necesidad de comunión, pero esa necesidad de comunión es primero y primordialmente en la necesidad de comunión con Dios antes de alguna comunión con el hombre. Entonces, el principal objetivo de la educación cristiana es enseñar a la persona, disipularla, para que pueda tener comunión con Dios, para que pueda conocer a Dios. Entonces, otra de las cosas que el humanismo secular hace, o sea, que la educación pública impuesta hace, es justamente eso, separar al niño de los padres muchas horas, y eso ya no le da la posibilidad al padre de poder enseñarle al niño a relacionarse con Dios, de poder disipularlo para que se pueda relacionar con Dios, mientras que la educación pública, durante sus horas, sí le está dando su perspectiva filosófica que hablábamos al inicio, cuando mientras el niño está ahí en la escuela, o el educando, el adolescente, el joven está en la escuela y está aprendiendo aparentemente de los sabios, de las personas que saben, pero resulta que esas personas nunca mencionan a Dios, él ya está recibiendo un acercamiento de su realidad. Y entonces, en ese sentido, la educación pública no fracasa, o sea, la educación pública cumple su propósito de justamente eliminar la religiosidad del hombre, aparentemente, porque al final ellos llaman religiosidad, pero lo que implica es eliminar todo rastro de percepción cristiana y colocar la percepción humanista secular en el niño. Ahora, aquí una aclaración que nos hace el autor, dice, obviamente, el hombre encuentra la plenitud de su ser y llamado como portador de la imagen de Dios y por consiguiente glorifica a Dios al establecer el compañerismo humano. El compañerismo humano es necesario, sí, o sea, pero sin embargo no tiene esa preponderancia que el humanismo secular coloca al grupo de pares. Entonces dice, debemos entender que el punto de referencia de cada aspecto de nuestra vida social y no menos para nuestra vida devocional personal es Dios y nuestra comunión con Él, no nuestros semejantes. Entonces, en la perspectiva cristiana se regula el cristiano que fue discipulado y que sabe manejarse de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios, él va a regular su comportamiento conforme a la palabra de Dios, basando así su comportamiento en el hecho primordial de que todas las personas a su alrededor comparten esa imagen de Dios también. Entonces, por tanto, se les debe de respetar desde esa perspectiva. Entonces, tenemos que en el humanismo secular, por un lado, ellos dicen, ¿sabes qué? Tienes que traer al niño a que esté con otros niños. Es muy importante, o sea, es primordial para que el niño aprenda cómo se tiene que relacionar con sus iguales, con sus pares, para que el día de mañana él tome ese rol en la sociedad que le corresponde. En la perspectiva cristiana dice, no, el niño tiene que aprender a tener comunión con Dios primero y conocerlo. Y una vez que él aprende a hacer eso, él va a poder acercarse a sus prójimos y va a regular su comportamiento de acuerdo a lo que Dios le enseña y va a estar entendiendo que al final todos sus semejantes son creados a imagen de Dios y por tanto tiene que respetarlos en ese sentido. Entonces tenemos que la educación desde la perspectiva cristiana es un proceso de maduración a la imagen de Dios, porque este es precisamente el propósito para el cual fue creado el hombre, es decir, para mostrar la imagen de Dios en la tierra. El grupo de pares, en una perspectiva cristiana, es un factor secundario en la educación y el proceso de socialización siempre debe ser visto a la luz de un llamado superior del hombre de ser la imagen y glorificar a Dios en la tierra. Entonces, aquí ya el autor constantemente nos va comparando las dos perspectivas. Y por último, la última consecuencia de estas diferentes visiones y por lo cual entendemos que, o sea, que la educación pública no necesariamente ha fracasado, o sea, que no necesariamente el humanismo secular no ha alcanzado sus objetivos, es la inmadurez. Entonces, tenemos que la inmadurez de la educación pública
Por cuanto se hace del grupo de pares el factor dominante en la educación, esto produce individuos inmaduros que son incapaces de hacerle frente a las responsabilidades y las cargas de la vida adulta y por consiguiente terminan siendo dependientes psicológicamente y materialmente del Estado paternalista. En otras palabras, tiende a producir gente que es incapaz de ser libre en cualquier sentido significativo del mundo. O sea, por un lado, y por eso el autor lo relaciona con la mentira del Edén, cuando la serpiente le dice, oye, vas a ser como Dios. Entonces, los profetas, si lo podemos llamar así, del humanismo secular, dicen, oye, el hombre va a ser libre verdaderamente porque va a salir del señorío de Dios. Dice, pero al final de cuentas, sí sale del señorío de Dios, pero termina siendo esclavo del Estado y de la sociedad. Y entonces, entre más estatista sea la concepción que una persona tiene del mundo, el riesgo que hay es que esa persona termina siendo dependiente psicológica y materialmente del Estado paternalista. Entonces, en ese sentido, la concepción cristiana de la educación dice que la educación cristiana busca capacitar al niño para crecer a la imagen de Dios en un adulto maduro, equiparlo para tomar sus responsabilidades como el portador de la imagen de Dios, porque al final de cuentas sí, Dios manda al hombre, ¿no? Adán le dice que se multiplique, que sojuzgue la tierra, etcétera, etcétera, y dice, y entonces la educación busca proveerle con las herramientas para cumplir su mandato de extender su dominio sobre la tierra como el vicerregente de Dios. O sea, dice un salmo, ¿no? Que la tierra le fue dada a los hombres. Entonces, el propósito de la educación del hombre, bueno, perdón, en este caso una educación que tiene como propósito o que no está orientada a capacitar al niño para cumplir el mandato de Dios en la tierra y llevarlo, por tanto, a la madurez y a su plenitud como imagen de Dios y para cumplir el llamado que Dios le hace, no es una educación cristiana. Entonces, la educación secular, ya cuando lo aplicamos a la realidad, entendemos por qué la extensión de los planes de educación, ¿no? O sea, pareciera que cada vez, entre más tiempo estés estudiando, cada vez pareciera como que fuera mejor, ¿no? O sea, no sé, antes salías a los 15 de la prepa, ahora sales a los 10, perdón, salías a los 15 de la secundaria, a los 18, ahora a los 24, después te vas a la maestría, a los 28, el doctorado, y no necesariamente es que el hecho de que te estés preparando esté mal, sino la cuestión es que al final de cuentas es un constante acercamiento en todos esos años de educación que la educación pública nos da, es un constante acercamiento al adoctrinamiento del humanismo secular y la filosofía de ver el mundo desde la perspectiva propia y no de la perspectiva del Dios del cristianismo. Entonces, en ese sentido, el, la educación pública no fracasa, la educación pública alcanza sus objetivos, o sea, de estar erosionando constantemente esa concepción cristiana de la realidad de la sociedad. Entonces, ya para terminar, el autor cita una declaración rabínica que dice, quien no enseña a su hijo un oficio, lo enseña a robar. Y él explica, muchos hoy en día que no tienen un negocio o un empleo como un medio legítimo de sustento o que no tienen aún acceso a trabajo en su comercio debido a las restricciones que el Estado pone y que evita que haya una economía plena y galopante, han recurrido a una forma legalizada de robo como su medio de soporte, es decir, a dádivas de asistencia social del Estado que finalmente son financiadas por el exceso de impuestos o los así llamados programas de distribución de riqueza. Los programas de asistencia social del Estado en los que los medios de provisión de las familias para los suyos son confiscados para poder sostener la asistencia social estatal es una forma de robo y un factor mayor en la desintegración de la familia como la unidad social básica. El programa de asistencia social estatal moderno constituye lo opuesto al sistema de asistencia social familiar bíblico, complementado donde es necesario por la Iglesia y la obra personal de caridad. Entonces, no sé, aquí ya para terminar, porque se nos va el tiempo, igual podemos seguirle la siguiente semana.
Tenemos aquí un pequeño diagrama de un libro que se llama ¿Qué dice la Biblia? Del autor Kevin Swanson. Y por un lado él muestra la perspectiva estatista, que es el Estado abarcando la familia y abarcando la iglesia. Mientras que la otra perspectiva en el orden social de Dios, ya tienes la familia, tienes la iglesia, tienes el Estado o lo que desde un vocablo cristiano llamaríamos el gobierno civil, porque al final el cristiano no es anarquista, o sea, no es que digan, no, no debe existir el gobierno, o sea, sí, pero tiene una función muy clara como un ministro de justicia, la cual pues hemos perdido completamente de nuestra mente y de nuestra forma de ver y esperamos que él responda a todas las necesidades porque por cuanto tenemos una mentalidad estatista, creemos que él tiene que mover todas las variables en la sociedad en la cual vivimos, lo cual no es verdad. Y esto termina impregnando la educación. Esto da la base para que exista un sistema educativo estandarizado federal, que se le inyecten multitud de recursos económicos, que haya infinidad de restricciones y que al final de cuentas toda esa riqueza se extraiga de las familias, las cuales por ello no pueden terminar pagando o no pueden cumplir todas sus funciones. Como dice un dicho, ¿no? O sea, el Estado por un lado te quita y por el otro lado te da, ¿no? Pero en ese intercambio entre lo que te quita y lo que te da, decía un autor, Hayek, un economista premio Nobel, decía sí, pero en ese camino, en lo que te redistribuye, pues pasa por las manos porosas de los políticos, lo cual, pues no es necesario, porque como vimos, Dios y la Biblia le delegan a los padres esa educación que se requiere para sus hijos. Entonces, pues bueno, como conclusión, o sea, no es que la educación pública haya fallado, no es que esté mal administrada, no es que se requiera que alguien más vaya, o sea, no es que necesitemos nosotros como cristianos ir y asumir las funciones de la SEP, sino que más bien está cumpliendo muy bien sus funciones, que es erosionar la percepción cristiana de la realidad, que es quitar a los niños, a los padres esa responsabilidad de los niños. Y ya para terminar, pues me gustaría terminar citando una frase justamente de Charlotte Mason, que dice, como para ver que esto que estamos hablando no está tan fuera de lo que Charlotte Mason habla, dice, la totalidad de la educación surge y depende de nuestra relación con Dios Todopoderoso. Toda buena dádiva de conocimiento y sabiduría proviene de lo alto. Dios Espíritu es el supremo educador de la humanidad y el punto culmine de toda educación es llegar al conocimiento personal de Dios y a una comunión íntima con Él. Es en esta relación que nuestro ser haya su perfección completa. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí queda claro y justamente muestra que está en línea con lo que el autor nos dice de la filosofía de la educación cristiana explicada y déjenme ver, por aquí también traía otra cita, pero creo que no la encuentro. Un segundo. Ah, sí, en esta parte, porque la quiero leer porque a veces cuando entramos como a terreno resbaladizo, ¿no? Con las personas cuando comenzamos a hablar sobre temas políticos que al final tienen que ver con lo que el Estado, cómo debe de comportarse el Estado. Y bueno, quiero leer esto. Dice volumen 2 página 29. Dice, encontramos que corresponde a los padres de familia establecer para el futuro hombre sus formas de pensar, comportarse, sentir, actuar, su disposición, su particular talento, la manera de las cosas sobre las cuales correrán sus pensamientos. ¿Quién fijará los límites o la potestad de los padres? El destino del niño lo rigen sus padres, porque ellos tienen la tierra virgen para ellos solos. La siembra debe estar en sus manos o en las manos de los que elijan delegar. Entonces, otra parte, por ejemplo, Charlotte Mason, volumen 2 dice, el gobierno de los padres no puede ser delegado. Ahora bien, lo primero que le pedimos a un gobernante ¿es capaz de gobernar? ¿Sabe cómo mantener su autoridad? Un gobernante que no logra gobernar es como un juez injusto, un sacerdote impío, un maestro ignorante, es decir,
falla en el atributo esencial de su oficio. Esto es aún más cierto en la familia que en el Estado. El rey puede gobernar por un representante, por un diputado, pero aquí vemos la naturaleza exigente de las funciones de los padres. No puede tener un representante, puede tener ayudantes, pero en el momento, y esto es parte de lo que tiene que ver con el estatismo y la visión de la educación como responsabilidad del Estado, dice, en el momento en el que el padre cede sus funciones y autoridad a otro, los derechos de paternidad pertenecen a ese otro y no a él. Entonces, esto lo cita Charles Mason en el volumen 2. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto es lo que tenemos como para hoy. En lo que decíamos, o sea, no ha perdido su objetivo la educación pública y ha cumplido muy bien lo que tiene que hacer desde la perspectiva estatista y humanista secular, desde ese acercamiento. Entonces, bueno, hasta aquí es lo que quería comentar, David. Muchas gracias, Jair, por la exposición del día de hoy. La verdad es que no solo interesante, sino confrontante, porque como lo importante de todo esto al final del día no es solamente acercarnos a conceptos educativos, políticos, eh, religiosos, sino realmente cómo esto hace parte de nuestro día a día. Y justamente quería, mientras te escuchaba ahorita dar la ponencia, me recordaba de algunos extractos del libro de Agustín Laje de La Batalla Cultural, donde de alguna manera hace como un recuento histórico de cómo llegamos como sociedad a aceptar culturalmente como verdades o creamos cosmovisiones que damos por hecho como correctas, parte de lo que ahorita tú comentabas, pero que realmente pues ya tienen muchos años realmente trabajadas. Entonces quería como leer un poco la frase y a partir de ahí hacerte una pregunta. Mira, en este capítulo, Agustín escribió, el Estado docente es el producto más llamativo de la ilustración constructivista, habiendo diagnosticado que los peligros para la libertad tenían como origen a la Iglesia y a la tradición. Muchos ilustrados plantearon una alianza con una maquinaria de poder que no simplemente terminaría aplastando estos arcaicos estorbos, sino que pronto tomaría su lugar. El Estado docente se llena entonces de sacerdotes laicos, listos para impartir la nueva doctrina que emana de la razón y que da vida a lo que Condorcet denominó por primera vez religión política. Um, con este respecto de lo que acabo de leer, Jair, ¿estás de acuerdo en que una vez que el Estado de alguna manera echa a andar esta maquinaria que Agustín nombra como un Estado docente, se logra impartir una especie de religión política a los niños? ¿Y cuál piensas que serían como las consecuencias ya no en la niñez, sino en los futuros hombres y mujeres? Sí, bueno, yo definitivamente creo que sí estoy de acuerdo. A ver si en la siguiente plática que nos toca el siguiente jueves, donde ya queremos aterrizar un poquito en la historia de la educación en México, a ver si podemos iniciar también revisando el manifiesto comunista, donde claramente indica, o sea, que de los 10 puntos para que el comunismo pudiera llegar a implantarse, un punto muy importante es la educación pública. O sea, no puede haber marxismo ni comunismo en una sociedad si no hay educación pública. Y ellos lo entendieron claramente antes, a lo mejor que los cristianos de ahora, no sé si los cristianos de antes, creo que sí lo entendían, porque por eso generaron muchas universidades y muchas instituciones educativas, pero en este caso los marxistas lo entendieron y también, como leíamos hace poco en el club de lectura, veíamos que como Marx decía, o sea, tienes dos cosas, o sea, tienes la subestructura y la superestructura, ¿no? Tienes que pegarle a la economía, le tienes que pegar, destruir la economía, ya que destruyes la economía, haces a la gente dependiente del Estado y ahí también aprovechas y les agarras la educación, ya que les agarras la educación, ya los tienes, o sea, vas, ahora sí que como tú dices, se echa a andar esa maquinita y las consecuencias a nivel como a lo mejor personal, pues podíamos mostrar eso, o sea,
A mí me quedó muy claro cuando yo leía este libro, cómo o sea, el hecho de que a veces dicen, no, pues es que los muchachos de ahora ya no quieren asumir responsabilidad, ya no quieren hacer esto. Y hasta es chiste, ¿no? En las redes de que no, mi papá a los 20 ya tenía un terreno y 5 carros y yo tengo aquí 40 y no he hecho nada. Pero mucho tiene que ver, o sea, la concepción humanista secular que hemos recibido, donde no se invita a la persona a tomar su responsabilidad. Entonces, al final de cuentas, se cree que en la escuela vamos a aprender para asumir la responsabilidad y después encontramos que salimos de la escuela y no sabemos nada de la vida, o sea, y ya también se vuelve como refrán, ¿no? O sea, el que saca 10 en la escuela es el que no sabe hacer nada en la vida, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, o incluso dicen, ¿no? También ponen ahí que el taquero que estudia hasta la secundaria y un camionetón, el profe con 5 maestrías y no sé qué en un cochecito, ¿no? Porque al final de cuentas olvidamos la concepción cristiana que dice que el que más sirve es el que va a ser mayor y claro, aplica en la iglesia, aplica en el reino de Dios y aplica en la economía, o sea, si tú pues sirves a tu prójimo, pues es evidente que pues vas a tener esa prosperidad material, pero la escuela no te enseña a servir a tu prójimo, la escuela pública te enseña pues a imponer el estatismo y el estatismo no sirve al prójimo, el estatismo impone las leyes que desde el Estado se cree que son necesarias para alcanzar ese ideal. En cambio, el cristianismo pues no impone, el cristianismo por la misma, bueno, al final creemos los cristianos que por el Espíritu Santo, pero también la realidad es que la verdad y la ley de Dios que es perfecta, pues siempre va a triunfar, ¿no? Entonces, esa es una de las consecuencias, lo dice el autor, o sea, la falta de madurez en las personas, el hecho de que los jóvenes cada vez a más tarde edad tomen sus responsabilidades en la vida, es un claro ejemplo de que el estatismo los afecta y al final de cuentas eso sirve para, desde una perspectiva política, para que el Estado ofrezca dádivas, ¿no? Y bueno, o sea, yo no quisiera pisar callos aquí, ¿verdad? Pero, o sea, sí me gustaría, por ejemplo, citar el discurso de nuestro actual presidente, ¿no? Cuando él toma posesión, y ahora sí que con respeto a todas las personas que pudieran diferir, ¿verdad? No es el propósito de esto, pero sí me gustaría citar como él dice, ¿no? O sea, los jóvenes no son culpables de no tener trabajo. Los jóvenes el Estado es el responsable de que no tengan, de que no tengan trabajo, de que no encuentren trabajo. Por tanto, de eso emanan las becas para, y todos aquellos que no tengan trabajo se pueden venir a inscribir y van a recibir dinero gratis, pero al final de cuentas, eso hace que esos jóvenes retrasen más su, su momento en que asumen su responsabilidad completa en la vida. O sea, donde dices, pues tengo que trabajar, pues de lo que sea, al final de cuentas, y comienzas a trabajar y ya desde una perspectiva económica, tú empiezas a adquirir ese conocimiento y esa experiencia que a su vez te permite ir sirviendo más y más a las personas y lo cual te va generando esos ingresos económicos que requieres para generar para adquirir tu responsabilidad en la vida, ¿no? Entonces, el autor pues comenta eso y creo que tiene mucha razón y pues, o sea, pues eso, ¿no? Sería lo que yo podría comentar. De acuerdo, Yair, no, totalmente de acuerdo. Creo que algo importante es que justamente al pasar del tiempo y como lo acabas de decir, ya había como un plan muy específico y dentro de ese plan, conforme más el Estado va tomando de los poderes y de las funciones que realmente corresponde a la sociedad y corresponde a la familia, sus individuos se vuelven menos independientes y entre menos independientes y autonomía tienen, es mucho más difícil que ellos puedan usar sus libertades, ¿no? En este caso estamos hablándolo puntualmente de la educación. Y antes de cerrar, quería también compartir como una frase más, un extracto más del libro también para retomar y preguntarte algunas cosas. Entonces, cito rápidamente, dice, los hombres pueden pensar que piensan por sí mismos, según la esperanza de Kant, pero no habrán más que repetir los nuevos dogmas impartidos por los mismos que en sus manos tienen los controles de la política. El Estado ha allanado el camino para avanzar sobre el espíritu de los hombres y nadie se atreve verdaderamente a disputarle semejante poder. Después de todo, tal como dice Alan Bloom,
la secularización es el maravilloso mecanismo por el que la religión se convierte en la no religión. Entonces, de alguna manera lo que veo aquí en esta frase que comparte Agustín justamente es que lo que hace la secularización es ocultar de alguna manera que realmente la religión no es que ya no está, sino sigue allí, pero la pregunta es, ¿qué religión es la que ahora se está impartiendo? Y la pregunta va encaminada ahora, Jair, porque muchas personas de pronto podrían pensar que podría convertirse un tanto conspiranoico, pensar que todo el Estado, junto con el grupo tal vez de docentes que le acompañan, pues tuvieran un plan muy estructurado, ¿no? Como para llevar a cabo algún tipo de influencia o manipulación en los niños, o tal vez un profesor diga, bueno, es que yo realmente no soy así, yo no estoy tratando de manipular la gente y demás. Sin embargo, la pregunta va hacia, aunque pudieran haber buenas intenciones, ¿qué tanto influye la cosmovisión del docente, en el que a lo mejor, si bien no está tratando de enseñar socialismo como tal, sí que lo viene en tal vez en las rúbricas, sí que viene tal vez en los programas de educación, o inclusive seguramente tuvo maestros que tuvieron este tipo de educación y que tal vez sin pensarlo está replicando este tipo de pensamiento que al final va a tener un tipo de impacto en los niños. ¿Tú qué piensas de esto? Sí, definitivamente. Y algo que se tiene que decir muy claro, a lo mejor claramente es, o sea, no se está acusando al maestro como, por ejemplo, hablamos de México, ¿no? El maestro que pues es un profe, que pues sintió la vocación, realmente quiere enseñar y pues él realmente quiere hacerlo bien, ¿no? Como tú dices, o sea, el tema es, ese maestro te requiere, o sea, haya estatismo o haya cristianismo, o sea, el maestro cumple una función dentro del grupo de personas, ¿verdad? Entonces, esa parte, pues como que no es personal contra el maestro en general, ¿no? Sino que el hecho es que el sistema que se estableció, el sistema, al final de cuentas, nos lleva hacia eso, ¿no? O sea, el maestro, al final de cuentas, ahora sí que como que dice, ¿no? El que paga manda, ¿no? Y el que paga es el Estado. O sea, y ok, y yo sé que, por ejemplo, ahora con estas cuestiones de la ideología de género en los libros, hay maestros que pues se consideran cristianos y no los enseñan. Hay padres de familia que también a sus hijos pues les retiran esas páginas, etcétera. Pero al final de cuentas tenemos que entender que el sistema, lo que veíamos, o sea, el de dónde emana todo ese sistema es lo que está mal. No es que se requiera como un parchecito, no es como que digamos, ahora sí nosotros vamos a asumir el control de la SEP y ahora sí vamos a cristianizar a todos, porque también eso sería un error muy fuerte. O sea, tenemos que asumir que, como dice Dios, es responsabilidad de padres la educación de los hijos. O sea, de esa parte no tenemos que movernos y bueno, o sea, pues realmente no es como paranoico, porque al final de cuentas no es como que digamos, sí, no sé, por dar un ejemplo, o sea, no, el Baester Gordillo se juntó y está haciendo este plan muy específico. No, sino al final de cuentas que las ideas que ellos tienen, como dicen, ¿no? Las ideas tienen consecuencias. Y las ideas que ellos han abrazado es hacia donde nos van a llevar. O sea, independientemente de quién las ejecute. O sea, esas ideas siempre nos van a llevar hacia ese rumbo. Entonces, como bien lo dices, no es una cuestión de hablar de una teoría de conspiración, así como decir, y ni siquiera es cuestión de, como de cierta forma, de ir en contra de personas, ¿no? O sea, ni siquiera es decir, el partido que actualmente está en el poder, no, o sea, realmente todos los partidos han impulsado esa agenda, o sea, la cuestión es entender esa realidad que tenemos y en base a ello entender por qué es que nosotros hacemos lo que hacemos y cómo se relaciona con nuestra realidad mexicana, porque pues pudiera ser que el autor, por ejemplo, Steven Peirce o Agustín Laje, pues hablan de muchos conceptos, ¿no? Te mencionan a Kant y que los kantianos, etcétera, pero al final de cuentas eso tiene una aplicación en nuestra realidad y esa aplicación es que el sistema que se impuso en México, el sistema educativo, es secular, es laico y busca eso, o sea, quitar la religiosidad, pero como tú lo citaste, esa religiosidad, o sea, que dicen, no es religión, pero sigue siendo religión, ¿no? O sea, al final de cuentas, no sé, o sea,
ya no vas a la iglesia, pero cada domingo estás en el estadio viendo el fútbol, ¿no? O sea, o no vas allá, pero sí sigues un movimiento político y cada semana estás ahí en las... Porque al final de cuentas el hombre es eso, o sea, esencialmente religioso y necesita adorar a alguien. Entonces, pues sí, o sea, el tema no es personal contra los profesores, tampoco es como que hay como un cuartito donde se sientan los 5 personas de la conspiración para hacerlo, sino es un conjunto de ideas que han venido desarrollándose ya a lo largo de muchos años y lo que Steven Peirce, el autor, dice, o sea, él llama la cobardía intelectual de los cristianos, o sea, que en lugar de decir, ok, tú tienes tus razonamientos, sí, mira, yo también tengo los míos, vamos a enfrentarlos y vamos a ver, pues, o sea, quién tiene, como dice, ¿no? De qué cuero salen más correas. En lugar de eso, él dice, el cristianismo en la racionalidad a la hora de educar la mente, de disipular, de educar, se hace para atrás y ellos no se van a hacer para atrás, ellos siguen avanzando y siguen secularizando pues todas las áreas de la vida. Claro, y ya lleva un tiempo, por lo menos creo que desde que yo tengo memoria, al ser niño, en el que las frases como de política y de religión no se habla, que es como muy cultural y que hemos aceptado de alguna manera en la sociedad. De hecho, es algo que se suele decir en ese entonces en la escuela, pero después se llevó desde la primaria hasta las universidades, de las universidades a los trabajos, muy convenientemente, porque de cualquier manera no es que no se hable de religión, no se le nombra como tal, pero por supuesto que hay toda una filosofía y valores que están por detrás imponiéndose, y como lo acabas de comentar, si el cristiano tiene algún tipo de cobardía intelectual o no se prepara en estos temas, pues muy fácilmente va a poder ser manipulado, va a poder ser engañado en estos asuntos. Entonces, antes como de cerrar, no me gustaría partir sin abrir también al foro un tiempo, si es que alguien de los que nos visitan el día de hoy y están participando en esta reunión quisiera preguntar algo, hacer alguna aportación. También siéntanse libres si gustan por ahí levantar la mano y podemos cederles la palabra un minuto. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas noches, Luis Conde, hermanos. Una duda aquí, que es muy interesante, expones por ahí autores como Mises, como Hayek, de la escuela austríaca. Una duda ahí entonces, ¿cuáles serían los parámetros que el autor maneja para poder considerar los límites del Estado, ¿no? O sea, pensando en que uno de los, y yo sí tengo mis reservas respecto de la situación mexicana. Creo que he platicado con mi esposa es que en México no hemos tenido un florecimiento de reforma que tuviera que ser, vamos a decirlo, atacado por el Estado. Ha sido más una lucha entre el catolicismo y el poder, ¿no? Que es algo muy distinto a lo que puede estar surgiendo en otros lugares, donde sí hay vamos a decirle, un ataque directo en su tiempo lo que pudo haber sido la reforma protestante, ¿no? Y tenemos las exposiciones de Weber para ese punto. En México todavía veo muy pobre esa situación, ¿no? Creo que veo muy avanzado incluso el hecho de pensar, es, como dicen, ¿no? Las posibles situaciones conspiranoicas. De verdad creo que está todavía México muy atrás en ese aspecto. No hemos logrado atravesar todavía por ese punto, ¿no? Es igual uno de los aspectos por lo cual no tampoco tenemos lo que categóricamente hablaría Gramsci, ¿no? Como los intelectuales orgánicos. Pero aquí en este punto, ¿cuál serían entonces las consideraciones que el autor pudiera explicar para limitar al Estado en este modelo que expusieron al final? Bueno, el autor habla, y quizá ya no lo alcanzamos por el tiempo, pero igual la siguiente semana lo podemos citar. Él marca al Ah, Estado excelente. como un ministerio de justicia, o sea, como cita Romanos 13, donde el Estado está para castigar al malo, o sea, no más allá de eso, o sea, que se terminaría traduciendo en pues dar seguridad, dar justicia y ejecutar algunas obras de calidad, perdón, de calidad, no, de públicas, obras públicas, calles, parques, perdón, calles, Infraestructura. La puentes, infraestructuras, sí, administración correcto. de los espacios Sí, y públicos, la administración de justicia, no sé, tal vez estamos por ahí hablando y como entiendo, ¿no? Digo porque pues tenemos
hemos buscado, entre comillas digo hemos, ¿no? Porque pues cuando hemos ido a votar en algún momento, incluso hemos participado en algunos espacios públicos, ¿no? En diferentes momentos. Me lo digo porque pues, estoy en escuela pública y pues ahí tuvimos Sí. que participar en la vida pública, ¿no? Entonces no podemos estar alejados del concepto más allá de las intenciones. Entonces, digamos que sería la propuesta de la escuela austriaca. Sí, un poco sí. Ok. Digo, no soy experto en la escuela austriaca, pero Bueno, sí, sí economía, ¿no? tiene Lo que que ver. ahí con Mises, tal vez Hayek, ¿no? Muy Sí, reducido. Hemos estado muy reducidos. sí, bueno, el concepto, bueno, este autor no lo maneja, pero otros autores que van mucho en su línea hablan del gobierno limitado. El concepto de Ok. gobierno limitado, que es el Ministerio de Justicia y que por tanto no le llaman como tal Estado, sino gobierno civil, en el cual se castiga, se da seguridad, se da justicia y se dan algunas obras de infraestructura, esa parte y no necesariamente tiene que dar educación o si llegara a haber educación, bueno, este autor en específico, no, él dice las autoridades locales de educación para afuera, ¿no? Pero pudiera ser, no sé, algunos conceptos como creo que en Estados Unidos, donde pues al final, por como estabas en un pueblo muy chiquito, los padres al final se terminaban juntando y terminaban armando la escuela, ¿no? Pero no Claro. es, definitivamente no es el concepto mexicano de un Estado federal desde arriba, imponiendo educación hacia todas las personas, definitivamente ese no. Está muy interesante. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad fantástica, ¿no? Sí, sí, claro. Igual la siguiente semana vamos a abordar un poquito de la historia de la educación en México y ya no nos alcanzó el tiempo, pero bueno, algunas consideraciones que el autor hace, Steven Perks, sobre pues las responsabilidades sociales de cada una de las instituciones que el cristianismo ha aceptado regularmente, que es la iglesia, la familia y el gobierno civil pues sí, un poquito de cuáles son sus límites, y eso pues al final afecta pues la economía y la educación, ¿no? Pero sí, 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 a ver si lo Gracias, platicamos un hermano, por tu poquito y exposición. ya, lo vemos. Muchísimas gracias, hermano, por tu exposición. Gracias, Luis, también por Por la nada. participación. Muy interesante la pregunta y atinada con el tema. Seguramente más adelante en alguna otra serie podemos abordar temas tal vez un poco más específicos, como lo comentabas ahorita, ¿no? Acerca de, bueno, si ese es el problema, qué tipo de propuestas hay. Como ya decía Yair, de gobierno limitado, eso que implica, como para bajar esos conceptos también a cuáles son las responsabilidades cristianas o bíblicas que encontramos respecto a estos gobiernos que estamos platicando, y seguramente podríamos tener esa oportunidad. Pues bueno, hermanos, por el tiempo queremos ser respetuosos de tanto de ustedes como de Yair. Vamos a terminar la sesión aquí el día de hoy. Gracias, Yair, nuevamente por habernos acompañado. Nos estaríamos viendo, si no mal recuerdo, en 8 días para la tercera sesión con este respecto. Y bueno, pues le doy gracias también al foro por habernos acompañado. Le deseamos que tengan muy bonita noche. Dale, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.